Muy bien, seguimos aquí en Inunque, en nuestra tierra. Les recuerdo que los teléfonos para mensajear son el 099-7754-456 y el 0986-11-1749. No me llamen a estos números porque no puedo responder. Los números a los cuales puedo responder son los siguientes. Eso, ahí están en pantalla. Con esos números sí podemos conversar. Con los otros solo mensajear. Pero bueno, hoy día, que es miércoles 17 de septiembre del año 2014, aquí en Quito se va a realizar un foro festival por los derechos de los trabajadores y la seguridad social, a la par de una marcha que ha organizado no sé si llamarla oposición, pero un grupo de gente que sinceramente he estado leyendo unas entrevistas, unos planteamientos y no encuentro el hilo conductor de su planteamiento, y no es porque uno puede decir, no, es que tú estás parcializada con el gobierno, no se trata de eso, realmente no entiendo cuál es la posición de ellos respecto a lo que están protestando, que dicen que están en contra de la reelección, dicen que están en contra de este código del trabajo que todavía ni siquiera se presenta en la asamblea. Pero bueno, para aclarar todas esas cosas, mucho mejor lo va a hacer la invitada que tengo aquí conmigo. Se trata de María Augusta Calle, asambleísta del Movimiento País. Con ella vamos a conversar justamente de esta jornada del día de hoy. María Augusta, qué gusto tenerte aquí. Buenos días, bienvenida. Entonces, hablemos pues de lo que se va a hacer con este foro festival por los derechos de los trabajadores y la seguridad social. Y si tú también has hecho un análisis de lo que dice este grupo opositor, esa sagrada alianza. Yo recordaba, revisado un poco la historia del Congreso de Viena allá en 1815, cuando quisieron restaurar en Europa esas monarquías absolutas después que Napoleón despelotó todo el mundo, y quisieron volver al pasado, desconociendo lo que había avanzado Europa en esa época, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué puedes decirnos tú también? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están mirando. Mira, yo te voy a decir algo, yo anoche leí con mucho detenimiento y con mucho respeto el documento que han emitido varias organizaciones, donde hay cerca de 20 puntos que, como tú dices, no tienen conexión los unos con los otros. Creo que hay inquietud. Vaya, yo creo que aquí en democracia y en un Estado democrático y en un Estado inclusivo y en una revolución hay que entender las cosas y decir las cosas como son. Yo creo que hay inquietud de diferentes sectores y que son inquietudes muchas válidas. Algunas son inquietudes válidas. Yo creo que hay inquietud frente a una propuesta borrador que hubo algún momento de un código laboral con el que yo te digo de frente, no comparto muchísimas cosas. Y que como yo, muchísima gente dentro del propio Movimiento País y dentro del país, presentamos observaciones y que sirvió únicamente como un insumo para la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para empezar a construir un nuevo código laboral. Y a conversar qué hace falta en el país. Entonces, yo te diría, dentro de ese grupo de organizaciones, de estas inquietudes, a mí me parece válido que digan, bueno, conversemos. Me parecería válido que se diga, bueno, conversemos, pero no que se entre a una posición beligerante a darse de golpes contra molinos de viento. Esa es una cosa. Entonces, la primera cuestión que yo quisiera decir aquí con forma absolutamente clara, compañeros trabajadores, compañeros obreros, las puertas de la Asamblea Nacional están absolutamente abiertas para entre todos construir este Código del Trabajo que necesitamos. Necesitamos un nuevo código acorde con una constitución totalmente garantista. Nunca se piensa restringir derechos. Si llegamos a un momento en el país, en la historia de este país, donde pudimos hacer la constitución que tenemos, vamos a defender esa constitución. Estén seguros, para eso estamos. Están ustedes, estamos nosotros. Esa es una cosa. Pero debajo de todo esto, de estas inquietudes totalmente válidas, Giovanna, está una enorme manipulación mediática,
una enorme manipulación politiquera. Yo no hablo de política porque todos hacemos política, pero una manipulación politiquera donde se han desvirtuado, se han desviado una serie de planteamientos, donde se ha malinformado y se ha tergiversado una cantidad de cosas. Y esa manipulación tiene otros fines que no son precisamente los intereses de los trabajadores. No, no tienen nada que ver. Esa derecha que siempre ha estado opuesta a las conquistas laborales, esa derecha que ha masacrado trabajadores, que tenemos en nuestra historia cuántas masacres, cuántos asesinatos, esa derecha es la que está detrás de esta manifestación que yo le creo buena. Y es esa derecha la que tiene otras intenciones que no son, repito, los intereses de los trabajadores, sino iniciar o continuar un proceso de desestabilización en las redes sociales. He visto cosas muy serias, ¿no? Terribles. Sí. Lucio Gutiérrez, abanderado de los trabajadores, pero diciendo cosas muy graves, gente cercana a Sociedad Patriótica, a la derecha más reaccionaria de aquí, incitando a una rebelión en la que la sangre será recordada, la sangre que se pueda derramar será recordada como de nuestros héroes que nos han librado del fascismo. O sea, cosas terribles que pero se además están con diciendo. una soltura de hueso de hablar de cosas gruesas, hablar de fascismo. Es una palabra muy fuerte. ¿Tú te imaginas lo que es? Es un régimen totalitario el fascismo, o sea, donde no hay ningún tipo de democracia, o sea, por Dios. Desde la historia de Europa, en Italia, se fundó pues el fascismo y se fundó el totalitarismo que después se proyectó hacia Alemania, que se generó el nazismo. O sea, estamos hablando de cosas... De cosas mayores, palabras enormes, exacto. Que se lo dice como que fuera, vaya, voy a tomar un café, Sí. ¿entiendes? Y eso yo creo que hay que romper en el país. Yo invito a los compañeros, y yo lo digo así de corazón, porque además hemos caminado, y yo tengo 58 años, tenemos una vida de lucha conjunta con muchos de los compañeros que están ahí. Invito a que morigeremos la palabra, a que entendamos lo que estamos diciendo, a que dimensionemos, por ejemplo, lo que significa fascismo, a que no acuñemos los términos de esa derecha de siempre, de esa derecha que sí tuvo ligazón con el fascismo, y la historia nos da la razón, que no es una elucubración, que no recojamos pues las banderas de la derecha para dar la vida y la sangre como está queriendo la derecha. Yo espero que la jornada de ahora, Giovanna, pueda ser una jornada tranquila. Espero que aquí en la ciudad de Quito puedan los trabajadores manifestar sus inquietudes, y me parece que tienen todo el derecho de hacerlo, y que sepan que esas inquietudes tienen un cauce muy claro, que es el diálogo, que es la Asamblea Nacional. Que es la Asamblea Nacional, que ese es el espacio lógico donde se debata de manera democrática los puntos para construir juntos la ley, o sea, el nuevo código, ¿no? Por supuesto. Y que tengan la seguridad que dentro de la Asamblea Nacional estamos gente que hemos dedicado nuestra vida a la defensa de los derechos de los trabajadores, que venimos de los sectores populares y que ahí vamos a estar. Y que de otro lado, la concentración que vamos a hacer, la gente cercana a la Revolución Ciudadana, los militantes de la Revolución Ciudadana, también sea una jornada en la que podamos expresar la revolución del trabajo. Mira, yo creo que ahí tenemos que profundizar el trabajo de la Revolución Ciudadana, tenemos que buscar cauces mucho más efectivos, más viables y con mayor inmediatez para profundizar en la revolución del trabajo. María Augusta, porque a mí me preocupa eso, porque con esa manipulación que tú mencionabas, se limita este derecho a discrepar, que es obvio dentro de un sistema democrático, pero como detrás están esos buitres, y perdone que utilice esa palabra, que quieren aprovecharse de cualquier expresión que uno diga, bueno, sobre el Código del Trabajo, estas son mis preocupaciones, por ejemplo, sobre la reelección, estas son mis preocupaciones, que son lógicas y que son democráticas en una convivencia de un país.
Pero ¿por qué están siempre detrás de esa gente cuyo único objetivo político es derrumbar al gobierno? Porque eso sí es atentar a la democracia. Si tú no respetas los tiempos democráticos y de ir a las urnas y medirte en el espacio donde te tienes que medir. ¿Por qué hay esa? Porque si tú haces un análisis a nivel internacional, tú ves que la derecha está resurgiendo muchísimo. Hay un retroceso a nivel mundial de muchos de los derechos que se han ganado con luchas históricas de los trabajadores y de los ciudadanos en muchas partes del país. Pero hay un retroceso, hay una crisis económica y se renuncia a derechos en pos de una supuesta seguridad y recrudece la derecha más extrema. Mira, Giovanna, yo aquí quisiera poner de manifiesto una contradicción que se la puede ver. La derecha ecuatoriana, junto con las otras derechas de América, con la derecha venezolana, la derecha argentina, la derecha boliviana, tienen un cordón que les va uniendo, un hilo conductor grande que tiene un vocero. Voy a coger un ejemplo, que es Aznar. Ya. De España. Sí. Él recorre con su fundación, con relaciones muy cercanas con la fundación de Álvaro Uribe, con relaciones muy cercanas con la ultraderecha venezolana, con la ultraderecha ecuatoriana, recorre a América tratando de armar una estrategia, y la están logrando, una estrategia de la derecha en toda la región, especialmente en los países donde tenemos gobiernos democráticos y soberanos, ¿no es cierto? Tratando de desestabilizar con estrategias diferentes. Lo que acabamos de ver en estos días en Venezuela es brutal, o sea, estudiantes que estaban recibiendo entrenamiento militar para entrar a hacer atentados terroristas en Venezuela, es brutal. Aquí en el Ecuador, igual con estas estrategias de desestabilización continuas, guiados, entre otros, por Aznar. Aznar fue quien quitó todos los derechos laborales en España. Así es. Aznar fue, y su partido, fueron quienes impulsaron una persecución racista contra la migración en España.